Preguntar a la presidenta sobre estos 4,5 millones de pobres. Buenas noches, presidenta, ¿cómo le va? Bien, buenas noches, Navarro, ¿cómo le va? Bien. Empiezo con esto que estoy hablando, no sé si lo estaba viendo o si se lo comentaron. No, soy sincera, recién acabo de ingresar hace un rato. Cuénteme algo, por favor. Y lo que estamos mostrando es datos del Instituto Gino Germani, de CEPA y de la Universidad Católica Argentina. Presidenta, 4,5 millones de pobres nuevos hasta mayo. En 6 meses de gobierno se generaron 4,5 millones de pobres. En general están hablando que pasó de 11 millones a 16 millones, una cosa así. Es un récord. En el primer semestre de 2002, después de la crisis de 2001, no se habían generado tanto. ¿Qué piensa? ¿Por qué ocurrió, Cristina? Bueno, mire, en principio resulta difícil y me resulta extraño hablar después de casi 7 meses de haber terminado mi mandato. Y siempre es difícil hablar, ¿no?, de las políticas del gobierno que lo sucedió a uno. Yo creo que estos nuevos pobres y además la situación en general de la sociedad es producto un poco de las políticas que se han venido aplicando. Ha habido una inmensa transferencia de ingresos de un sector, digamos, clase media, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, a los sectores más concentrados de la economía, específicamente el sector primario concentrado y también el sector financiero. Es muy difícil que no se tengan estos resultados a partir de políticas donde, bueno, hubo un ajuste brutal e innecesario, a mi criterio, de tarifas, donde además se le financió al Estado con la eliminación de retenciones y además con el impacto que tuvo la eliminación de retenciones en determinadas cadenas productivas, como la cadena cárnica, como la cadena porcina, avícola, los tanderos. Es una cosa que en alguna oportunidad yo le había hablado con el actual presidente cuando él era jefe de gobierno de la ciudad y luego de las elecciones del 2013 me pidió una audiencia, me vino a ver y charló conmigo estas cosas y me planteaba que si yo quería pasar a la historia tenía que adoptar estas políticas de, por ejemplo, reducir un 5% de las retenciones a la soja, eliminar las retenciones de la carne, del trigo, del maíz. Y yo le decía que en realidad creía que ese desfinanciamiento del Estado no solamente iba a impactar también en los ingresos y recursos del Estado, sino que también iba a impactar en determinados sectores de la producción, ¿no? Y la producción primaria también, como es el caso de tambos, es el caso de porcinos, el caso de avícolas. Pero bueno, son ideas que obviamente están convencidos de que por ese es el camino y bueno, lo siguen adelante y creo que con los resultados que tenemos hoy, que obviamente los paga la sociedad, ¿no? Creo que estos datos, tampoco vamos a hacer un inventario de pobres, a ver si son 11, son 12, son 4. Lo cierto es que hay una notable nivel bajo, ha bajado el nivel de calidad de vida de la sociedad de los argentinos. Las facturas imposibles. En la Patagonia, por ejemplo, estamos esperando todavía las facturas de gas, no llegaron, pero estamos hablando de que aquí en provincia de Buenos Aires, gente que por allí pagaba 800 pesos de factura de gas, se fue a 7.000 pesos y gana 14.000 de salario. Entonces, realmente es muy impactante. Es una pena. A mí realmente, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo cuando fui gobierno, que cuando había dificultades era como que se exacerbaba y se ponían contentos porque si le iba mal al gobierno se daban cuenta que le iba mal a la gente. La verdad que yo no quiero que le vaya mal al gobierno, sinceramente, porque no quiero que le vaya mal a la gente. Hemos puesto mucho en estos años los argentinos. Fueron 12 años y medio muy fuertes en los cuales recibimos un país descapitalizado, endeudado. Yo quiero que recordemos por un instante lo que era la Argentina en el año 2003, ¿no? El nivel de descapitalización, el nivel de endeudamiento, el nivel de desocupación, el nivel de pobreza, de indigencia. Y con todas las dificultades y con todos los aciertos y errores, entregamos un país capitalizado, entregamos un país con aerolíneas argentinas, con YPF, con aguas argentinas, con los recursos de los trabajadores administrados nuevamente por el Estado a través del ANSES, con un nivel de endeudamiento del más bajo que se recuerda en toda la historia. Entregamos un país capitalizado y sin deuda prácticamente. Entonces, ver esto a mí sinceramente me da mucha
tristeza y mucha pena. Y no creo que nadie lo haga de maldad. A ver, eso también quiero ser claro, eso no es una cuestión de malos y buenos. Cuestión que tiene que ver más con la ideología. Pese que a nosotros nos acusaban de ser muy ideologistas y muy dogmáticos, me parece que también hay una gran carga de dogmatismo y de ideologicismo también en algunos sectores que, bueno, adhieren al libre mercado y que, bueno, que el Estado tiene que retirarse y cobrar la menor cantidad de impuestos posible a los que más tienen, porque si los que más tienen no pagan impuestos, lo van a derramar en inversiones. Y la verdad que en economía, Navarro, usted sabe que la ley de gravedad se aplica. Usted sabe que en física la ley de gravedad implica que si usted tiene una cosa de arriba para abajo, indefectiblemente cae y llega al piso, llega abajo. En economía es exactamente al revés. Todo lo que usted pone únicamente arriba, en lo más alto de la pirámide, no derrama. Pero no derrama porque los de la parte superior de la pirámide sean malos, sino porque no tienen capacidad de gasto y de consumo para la gran cantidad de riqueza que concentran y por lo tanto no la pueden bajar. En cambio, en economía sí, si uno pone plata abajo, en la base de la pirámide, como lo que están en la base de la pirámide, tienen que consumir porque los ingresos le dan para comida, para gastos de vestimenta, tienen que consumir. Necesariamente todo el recurso que usted pone abajo sube en la economía, que es lo que siempre nos entendió nuestro modelo en cuanto a que incentivábamos el consumo. El otro día escuchaba a alguien que decía que era imposible sostener el nivel de consumo. 12 años y medio se sostuvo el nivel de consumo, con todas las restricciones que además implica también un proceso de reindustrialización que por supuesto trae estrangulamientos en el sector externo, en la demanda de dólares, que sí también tiene que ver por allí con el mejoramiento en las clases medias, en los pequeños y medianos empresarios. Luego también hay una presión sobre el tipo de cambio, pero bueno, son problemas más complejos. Presidenta, ¿qué puede hacer la oposición? ¿Qué puede hacer usted en particular para terciar en esta política del gobierno que tiene una minoría? Digo, si la oposición, mucha gente está preguntándose, bueno, ¿va a volver Cristina? ¿Va a ponerse al frente de la oposición? ¿Va a tratar de frenar este drenaje? No. Yo lo que creo, sinceramente, creo que hay un rol que tiene que cumplir la oposición en el Parlamento. Me parece que estamos en una democracia, me parece que es un gobierno que tiene que durar 4 años, y me parece que este es un gobierno que tiene que tener una oposición que cumpla el rol de la oposición, que no significa obstruir como nos hicieron a nosotros. Nosotros siempre tuvimos un rol de obstrucción absoluta durante los 12 años y medio de gestión. Yo quiero recordarle aquellas elecciones del año 2009 que perdimos y que se conformó. ¿Se acuerda del Grupo A? Parece que estuviéramos hablando de hace 2 siglos más o menos, ¿no? Pero aquel Grupo A que, bueno, que nos impidió, no tuvimos presupuesto. Creo que en el 2010, año del Bicentenario, si mal no recuerdo, no tuvimos presupuesto, o el 2011, no recuerdo exactamente cuál fue de los dos, pero no tuvimos presupuesto porque no nos apararon ni siquiera el presupuesto. ¿Y ahora no hay oposición? ¿No? ¿Usted dice que está faltando oposición? Yo creo que están faltando ideas. Creo que están faltando ideas fundamentalmente, porque me parece que no es un problema de si falta oposición, me parece que hay que plantear ideas que sean alternativas y que puedan persuadir al conjunto de la sociedad, fundamentalmente también al gobierno, de que el rumbo no es el acertado porque no son acertados los resultados, no son buenos los resultados. Entonces me parece que no es una cuestión de oposición, me parece que es una cuestión de que está faltando una idea de cómo plantear una alternativa a una política que de nuevo no tiene nada, porque yo cuando por ahí alguien me plantea esto es nuevo, esto que está pasando en Argentina no es nuevo, estas políticas han sido ya aplicadas en el país y con un resultado también malo. Hablo de una Argentina para muy pocos, una Argentina donde se concentra en el sector exportador, que hoy también yo creo que va a tener dificultades porque ya el tipo de cambio no está acorde con los costos de los insumos internos, con lo cual también va a haber desfasaje. No quiero entrar en demasiados tecnicismos económicos porque me parece que no es lo que usted seguramente quiere. A ver, pero usted vino acá por una notificación con Bonadío. La gente se pregunta si se va a quedar ahora, si va a cumplir ese rol. No vine por una notificación por Bonadío porque está apelada. Hemos apelado, pero ¿y entonces? Porque además, a ver, también Navarro, tengo vida personal, yo tengo una hija que vive acá en Buenos Aires. Que además cumple 26 años el próximo miércoles, tengo una nieta, tengo también que venir por cuestiones obviamente políticas, hablar con dirigentes, con compañeros, y fundamentalmente quería también tener una impresión de primerísima mano de
de lo social. A mí me interesa mucho hablar con la gente, ver la cara de la gente, palpar la temperatura de la calle en el sentido, pero no digamos, a ver si está con menos bronca, sino yo veo a la gente triste. Eso me pareció por lo menos una primera percepción, ¿no?, que uno observa, y lo que le llega también de comentarios de muchos compatriotas, que son compañeros de partido o no son compañeros del espacio político, pero hay una percepción de que las cosas no están bien y no están funcionando bien. Y la verdad que no me pone contenta, al contrario, me pone un poco triste. ¿Sabe por qué? Porque pusimos mucho en estos 12 años y medio, pero muchísimo. A mí que me fue mi compañero en estos 12 años y medio además. Y la verdad que uno pensaba, más allá de que tenía la percepción de que podían revertirse algunas cosas, porque tenían ideas diferentes y demás, la verdad que no pensé que el deterioro fuera de esta manera y tan rápido y de tanto impacto sobre la calidad de vida de la gente, ¿no? El tarifazo, por ejemplo, ha sido monstruoso y realmente con un impacto no solamente en los ciudadanos en los usuarios residenciales, por así decirlo, en un trabajador, en un consumidor, sino también en pequeñas y medianas empresas, en los comercios, que no pueden hacer frente a los gastos de luz, de gas, de agua, en fin. Creo que son cuestiones que el gobierno debería replantearse, debería reverlas, porque me parece que a nadie quiere que le vaya mal, porque en definitiva nunca a los dirigentes políticos nunca les va mal, en definitiva. A la que le termina siempre yendo mal es a la sociedad, es a la gente, y sobre todo a los sectores más abajo, y en este caso también a los sectores medios, porque los sectores medios también que tuvieron un auge muy importante. Mucha gente dejó de ser, inclusive se transformó en clase media o media alta a partir de la gran movilidad social. Yo sí lo estaba escuchando recién en las últimas intervenciones suyas cuando hablaba del índice de Gini, por ejemplo, ¿no? De cómo modificamos nosotros el índice de Gini, que es el que mide la desigualdad y que es uno de los índices más difíciles de mover en economía porque es muy rígido, hay que trabajar mucho sobre la movilidad social y sobre los recursos, sobre los ingresos, para que realmente haya modificaciones importantes. Y hemos logrado una modificación muy importante. Por eso creo que la reflexión que me cabe, después de haber sido durante 8 años responsable de conducir los destinos del país, son estas, ¿no? Que creo que es realmente una pena. ¿Usted siente que es perseguida por los medios, por los jueces, por el gobierno? No, yo no siento, yo soy, no es una sensación térmica como la temperatura, es claro y es evidente. Lo decía el otro día cuando compartí en las redes sociales, que debo ser el único caso de una persona que está siendo investigada por 2 jueces federales de Comodoro Pi, exactamente por la misma causa y por el mismo objeto, donde además realmente a mí me gustaría, con todo esto que está pasando, y es una cosa que estoy trabajando y voy a proponerle al juez de la causa, que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Yo quisiera una auditoría realizada sobre la obra pública que comprendiera y que fuera hecha por consultoras, sociedades públicas, privadas, que se pueda hacer perfectamente. De la misma manera, yo que el Consejo de la Magistratura ahora ha decidido una suerte de auditoría sobre los juzgados federales en los últimos 20 años. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una auditoría, porque ¿sabe qué pasa? Esto de decir alegremente hay sobreprecios en la obra pública, o decir, por ejemplo, la mentira inventada de que a partir de que alguien le alquila a usted un inmueble, esa persona, porque es contratista del Estado, está usted pagando un sobreprecio en una obra pública a partir de contratos de inmuebles, realmente disparatado, nunca visto en el mundo. Estamos hablando de un plan de obra pública de miles de millones de dólares, ejecutados en una parte por el gobierno nacional en forma centralizada, licitado, adjudicado y ejecutado, y otra parte no menos importante, licitada, ejecutada y adjudicada por gobiernos provinciales y por intendentes, porque los recursos venían del mismo lado. Entonces me parece a mí que actuar con tanta liviandad y pensar que alguien a partir de un contrato de un inmueble puede recibir beneficios por sobreprecio de obra pública o no entiende nada,
o realmente tiene una mala fe. En el caso de los Sauces y de Otesur, en donde hay alquileres con Lázaro Báez y con Cristóbal López, que fueron contratistas del Estado o lo siguen siendo, ¿por qué le pagaban alquileres a usted? O sea, se dice, bueno, le alquilaba habitaciones a Lázaro Báez y después Lázaro Báez no usaba. Perdón, Navarro, yo no alquilaba habitaciones a nadie. Yo alquilo inmuebles. Mire, quiero contarle un poquito porque me parece que es una buena oportunidad. Me parece que yo antes de que Néstor fuera siquiera intendente, nosotros teníamos más de 20 propiedades inmuebles. Siempre nuestras inversiones han sido vinculadas a los ladrillos, en inversiones en inmuebles y en ahorro en plazos fijos. Nada sofisticado, nada raro, nada extraño. Alquilar inmuebles, obtener una renta de esos inmuebles, administrarlos, etcétera. Pero yo nunca alquilé habitaciones de hoteles. No, yo alquilo inmuebles. Perdón. Es como, a ver, ¿qué me dice usted, por ejemplo, de que el presidente le está alquilando su casa al titular de la AFI, por ejemplo, Abras, que maneja fondos reservados? ¿Podemos decir que con los fondos reservados Abras le paga el alquiler al ingeniero Macri? No, me parecería una enormidad. Por ahí alguien lo puede pensar, pero me parece que no. Entonces, a ver si entiendo. Usted lo que dice es que usted le alquilaba el hotel a Lázaro Báez y después él que haga lo que quiera. El inmueble. Nosotros alquilamos el inmueble. Esto es, a ver si nos ponemos de acuerdo, el inmueble. Pero además, me parece absurdo que cuando hablamos de contratos millonarios de la obra pública, precisamente que únicamente tendría actos de corrupción con dos contratistas que además no son de los más importantes de la obra pública que decidíamos. Me parece realmente que debería actuarse con mayor prudencia y además, ¿sabe qué? Comparar, en definitiva, eso que uno alquila, los valores, realmente con los montos de los contratos de la obra pública, que no tienen ningún punto de contacto, es casi irrisorio, es ridículo. Además también, lo que le alquila es muy simple, un juez puede pedir oficios de cuánto vale tal departamento, cuánto es el alquiler de tal inmueble, punto. Pero realmente alguien sensatamente puede pensar que en un monto de obra, de plan de obra pública multimillonario en dólares, alguien va a hacer maniobras de corrupción a través de alquileres de 1, 2 o 3 inmuebles, que además son cifras absolutamente irrisorias. Usted dice que si fuera un retorno no tiene relación con los miles de millones. Pero por favor, Navarro. Y en el caso de... Aparte sería el único caso en la historia, en donde alguien alquila sus propios inmuebles con los cuales pago, porque yo sobre esos alquileres pago ingresos brutos, pago impuesto a las ganancias, pago impuesto a los sellos, porque son contratos que van sellados. Sería realmente un caso de corrupción muy particular, único en la historia, digno de ser insertado en algún manual. Y en el caso de Cristóbal López... Que no tiene ningún punto de relación con la envergadura, el volumen de la obra pública, pero además, si uno compara a estos contratistas en el ranking de los primeros 60, contratistas de obra pública a nivel nacional, bueno, no son los principales. Bueno, pero en el caso de Lázaro Báez sí es el más importante en Santa Cruz. Me parece a mí, sí, bueno, como serán otros en otras provincias, porque también le estoy diciendo que se descentralizaba la obra pública en las provincias. Por eso le digo que el 60% de la obra pública nacional se ejecutaba en forma descentralizada. Me interesa mucho, si me puede aclarar, cuando usted propone lo de la auditoría, para a ver si lo toma el gobierno, ¿a qué se refiere en particular? ¿A dónde el gobierno no lo tiene que tomar el gobierno. ¿Cómo va a tomar el gobierno una auditoría con contratistas que son amigos también de ellos? No. ¿Cómo va a tomar el gobierno una auditoría si acaba de firmarse un decreto hace menos de un mes? Usted sabe que se firmó un decreto de 691/16 que establece un régimen de redeterminación del precio de la obra pública. Para decirlo en castellano y que lo entienda usted y todo el mundo. La obra pública, usted sabe que se va a redeterminar los precios porque cuando hay una obra pública un tiempo paralizada o hay procesos inflacionarios, evaluatorios, hay que ajustar los costos. O sea, todas las obras que quedaron pendientes, que estaban en ejecución, algunas con alguna deuda y demás, tienen que ser redeterminados los montos. Bueno, ¿cómo van a ser redeterminados esos montos? Bueno, con este decreto 619 donde se fija un régimen de determinación. Ahora, ¿se imagina lo que va a ser esos régimen de determinación? Si nos hacemos eco de lo que dicen algunos sectores,
que había sobreprecio en la obra pública, quiere decir que entonces van a redeterminar sobre obras públicas que estaban sobrevaluadas. Me parece que a partir de las acusaciones que hay y a partir de las decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto a redeterminación de obra pública, lo que hay que hacer es una auditoría de corte para determinar exactamente si hubo sobreprecios en toda la obra pública, cómo se fijó ese sobreprecio y quiénes fueron los beneficiarios de ese sobreprecio, si realmente se quiere saber. Ahora, si se quiere hacer una casa de brujas contra Juan, Pedro, José y Diego, bueno, sigamos así. Pero ¿sabe qué? Me parece que no, porque es muy evidente y es muy grosero. Es más, hace unos días vi que el Gobierno Nacional le ha asignado a través de un DNU una importantísima partida en miles de millones de pesos para el soterramiento del Sarmiento. El soterramiento del Sarmiento fue licitado durante nuestras gestiones. Y una de las condiciones de quien ganaba la licitación era que tenía que traer financiamiento para realizarlo. Hubo una UTE en la cual intervino una importantísima empresa que era la tercera contratista del Estado y que no es precisamente ni amigo mío, ni tiene ningún contrato de alquiler conmigo, sino que es primo hermano del presidente, junto con otras empresas de origen brasilero. No se consiguió nunca que pusieran el dinero del financiamiento y por eso la obra se demoraba. Ahora se le otorgó, sin llamar a una nueva licitación, financiamiento del Estado Nacional, cuando las condiciones de la licitación establecían que tenían que ser sí o sí con financiamiento externo. ¿Cómo se va a determinar esta obra, el precio de esta obra? Pregunto yo. Una obra que fue licitada hace muchos años y a la cual ahora se le han asignado miles de millones de pesos. Por eso creo que urge a la transparencia, ya que están, algunos dicen, tan preocupados por la transparencia, de hacer realmente una auditoría de la obra pública. Se puede hacer perfectamente, porque si alguien puede decir que hay un sobreprecio es porque sabe el método de cómo determinar ese sobreprecio y cómo analizarlo. Si no, es simplemente un difamador profesional. Así que creo que... Usted lo conoció, lo conoció desde Santa Cruz, tengo entendido, a José López. ¿Usted tiene alguna teoría de qué se trata? O sea, apareció el secretario de Obras Públicas de su gobierno, que estuvo durante los 12 años tirando bolsos de dinero por arriba de un paredón. ¿Debe tener usted algún diagnóstico de qué se trató eso? Mira, yo creo que lo dije y lo comparé con una trompada en el estómago, y también dije que palabras tales como repudio, rechazo, indignación y todas las cosas que se te puedan ocurrir no alcanzan para definir lo que uno siente frente a eso. Pero precisamente también ese hecho es un coadyuvante a hacer urgentemente esta auditoría. Hoy leí también, o ayer leí, que la casa en la cual aparentemente el exsecretario tenía el dinero pertenecía a una empresa, Farallón, creo, no sé, no la conozco, me suena mucho, no la conozco, donde decían que había hecho también emprendimientos de Procrear en San Nicolás, en Tigre, que está, bueno, te comento que Procrear no estaba en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, por ejemplo. Procrear era ANSES y un representante del Ministerio de Planificación y otro representante del Ministerio de Economía que participaban en lo que era la obra de Procrear, pero sí también sé que esa empresa había formado parte de una UTE junto con Nicolás Caputo en la construcción del emblemático Museo de las Malvinas. Creo que también lo informa esto el diario. Me parece que todas estas cosas ameritan que haya una claridad absoluta sobre qué pasó exactamente y que podamos determinar las cosas, porque si no, esto de señalar a Juan, Pedro, José, a mí no, y disculpame que el José sea parecido a José López, pero me parece definitivamente que lo que hay que hacer es una auditoría y no es una cuestión de que se puede, sino que se debe hacer, para dejar claramente establecido qué fue lo que pasó y si realmente hubo sobreprecios en la obra pública y las cosas que dicen. Porque también te digo que al cabo de estos 12 años y medio logramos recuperar aerolíneas argentinas, los ferrocarriles, logramos recuperar IPF, los recursos de los trabajadores, nos desendeudamos en términos de capitalización del país, en términos de dar patrimonio al país, no sacarle patrimonio al país, como alguien había repetido el otro día, no sé, robaron un PBI, pero por Dios, nunca ningún gobierno en las últimas décadas
ha dejado un país con el grado de capitalización que lo dejamos nosotros, concretamente, con el más bajo nivel de endeudamiento. Eso también es capitalización, porque si ahora te podés endeudar, si ahora te prestan y te podés endeudar, es porque no tenías deuda. Lo dejamos con YPF, una de las 2.000 empresas más grandes del mundo, Navarro, que antes nos habían desapoderado de ese patrimonio. Lo volvimos a recuperar y lo pusimos en funcionamiento. Aguas Argentinas, esa que hoy le está cobrando facturas de no sé cuánto a la gente, bueno, la recuperamos, hicimos las obras de saneamiento y de cloacas y de conexión de agua más importantes de las que se tenga en memoria en las últimas décadas. Además recuperamos nada más ni nada menos que los recursos de los trabajadores, la administración de las AFJP, que se habían llevado $12.000 millones de comisiones, lo que nos permitió hacer la asignación universal por hijo, el Procrear, el Plan Progresar y además mejorar las jubilaciones. Las jubilaciones que estaban, cuando nosotros empezamos, Navarro, eran de 200 pesos y hacía 16 años que estaban congeladas. Congeladas. A los jubilados nadie se aumentaba un peso. Hicimos una gente que no cobraba y que no iba a cobrar nunca porque se había caído el aparato productivo o porque no le habían hecho los aportes. Incluimos a millones, la mitad prácticamente de los que hoy cobran una pensión, una jubilación, es por las moratorias previsionales, que contribuyeron también a generar recursos para alimentar el CIPA, que es lo que yo te decía, el consumo, el gente que gaste y que mueva la rueda económica. Dejamos un país con un gran capital, con sindicatos que, más allá de las críticas, más allá de las diferencias, más allá de las huelgas que nos hicieron por ganancias, siempre pudieron arreglar paritarias por encima de la inflación, muy por encima de la inflación. Hoy todos han cerrado las paritarias, todos los gremios han cerrado las paritarias muy, pero muy por debajo de la inflación, no solamente en términos nominales, sino además lo hicieron en cuotas, algunos que van hasta enero del año que viene, cuando además han tenido unos tarifazos brutales los trabajadores, las empresas, la clase media, etcétera. O sea, a ver, yo puedo tener todo el aparato mediático a mi favor, puedo tener todos los jueces persiguiendo y estigmatizando como si perteneciera al gobierno que tuvo la responsabilidad de conducir el país de 2013 a 2015, haya venido únicamente a cometer delitos. Parece ser que el único acto lícito, limpio y transparente que tuvo este gobierno del 2003 al 2015 fue haber aprobado la fusión de Cablevisión y Multicanal. Salvo eso, que no está cuestionado por supuesto por nadie, mucho menos por el monopolio, todo lo demás se hizo mal. La verdad que bueno, ya te digo, podés tener fueros mediáticos, podés tener fueros judiciales, pero hay una realidad económica y social que a mí me apena, que no me pone contenta, al contrario, y que creo que el gobierno debería prestarle atención y que creo que la oposición debería prestarle atención. No en términos de oponerme, en términos de alternativa frente a los problemas concretos que tiene la gente. La gente no va a poder pagar la luz ni el gas. Me decían el otro día en Mercedes, un muchacho, 14.000 pesos, él y la mujer un poco más, le llegó una factura, pagaba 800 pesos de luz, de gas, y le llegó una factura de 7.300 pesos. No te puede llevar la factura de luz o de gas la mitad de tu salario. Porque aun cuando yo soy una liberal absoluta y te diga que el salario es uno de los precios de la economía, bueno, si la factura de gas me sale la mitad de mi salario, estamos ante dos problemas. O la factura el precio del gas es muy alto, o el precio de mi salario es muy bajo. Pero está claro que nadie puede vivir para que el 50% de su salario se le vaya en una factura de gas y de luz. Ahora, los medios lo que están diciendo es que todo esto que está ocurriendo ahora es un sinceramiento de lo anterior y que la culpa tiene que ver con su gestión. Digo, ¿usted piensa que al tener todos los canales del mismo lado prácticamente, todos los diarios, todas las radios, se convence a un pueblo de que es así? Mirá, me parece que si nuestro gobierno hubiera sido un gobierno de 1, de 2 años, de 3 años, pero 12 años y medio de ficción y fantasía, es muy difícil. Y tuvimos momentos de serias dificultades políticas. Yo recuerdo el conflicto rural, el conflicto con las patronales rurales del 2008, que nos puso prácticamente
al borde de una acción destituyente, con caminos cortados, con rutas tomadas, etcétera, etcétera. La crisis terrible del 2008, que también nos impactó muchísimo en el 2009. El déficit, que finalmente habían creado con contabilidad creativa, es decir, fue del 1.9 reconocido por los propios organismos oficiales. Una cosa absolutamente manejable, porque no puedes, yo creo que fue una suerte de crisis inducida o provocada. No sé si porque alguno cree que a partir de la teoría del shock puede aplicar las ideas que le quería comentar, o realmente porque estaban convencidos de que había que hacer estas cosas para corregir no sé qué rumbo. Bueno, sí, tenían todo el derecho a creer que había que corregir el rumbo. Ahora, me parece que no lo están haciendo en la dirección, por lo menos, que beneficie a la mayor cantidad de gente posible. No estamos hablando ya solamente de los sectores informales de la economía, de los sectores asalariados, de las clases medias. Estamos hablando de los pequeños y medianos empresarios, que tampoco pueden hacer frente al pago de los servicios, o que ya están también con una fuerte competencia en materia de importación de productos. Yo creo que deberían repensar algunas cosas, me parece que es lo que yo haría, lo repensaría, porque creo que sería una pena perder una oportunidad. Además es un mundo complicado también, Navarro. Vamos hacia un mundo complicado, un mundo donde hasta hace poco tiempo, que es lo que yo veo también, una clase política argentina muy endogámica, muy mirándose el ombligo, muy no hablando de lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo cuando veo lo que pasó con Inglaterra en el Brexit, a ver, el Brexit yo creo que marca definitivamente el regreso a un mundo unipolar. ¿Por qué te digo esto? Porque durante el tiempo que nos tocó vivir a nosotros como gobierno, 2003, se estaba conformando un mundo más multipolar. Después de la caída del muro de Berlín, donde evidentemente había quedado un mundo unipolar, como Estados Unidos como único eje, el paso del tiempo fue creando nuevas realidades. Surgió la Unión Europea, acá en la región comenzó luego con mucha fuerza a fines del siglo XX, comenzó muy fuerte Mercosur, UNASUR, la CELAC, los BRICS, surgieron los BRICS también como las economías más fuertes, emergentes, donde Brasil tenía un lugar preponderante, obviamente, en ese lugar, y nos representaba en la región. Yo siempre le decía a Lula que él tenía que hacer fuerza para que ingresara a Argentina y fuera BRICSA, porque iba a ser más fuerte de esta manera Brasil, también Argentina y también la región. Y vos ya estás viendo hoy que en realidad el Brexit, más allá de las declaraciones que podía tener Estados Unidos a favor, que dudo que sean honestas, ¿no? A favor de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea. Lo cierto es que hay un debilitamiento absoluto de la Unión Europea, hay un debilitamiento absoluto del Mercosur, el BRICS está golpeado la situación de Brasil, algunos inconvenientes que han tenido algunas economías. Entonces, me parece que estamos volviendo a un mundo unipolar, y eso parece que no es bueno, ni siquiera es bueno para quien aparentemente resulta beneficiario, en este caso Estados Unidos. Siempre la concentración excesiva de poder termina siendo mala, definitivamente. Yo creo que la multipolaridad no era una cuestión únicamente de democracia, sino también de seguridad y de distribución de riesgos, ¿no? Me parece, bueno, creo que también tenemos que mirar este mundo como va a venir, ¿no? Porque, te vuelvo a repetir, se está conformando un nuevo perfil de un mundo al que creíamos que habíamos llegado con el mundo multipolar a una modificación. Hoy mismo la seguridad, hoy mismo explotó en Irak y volaron 160 personas por los aires, y también hubo un atentado, creo, cerca del Estadio de Francia. O sea, por allí algunas cosas que uno ha dicho en los organismos internacionales, no sé, en un G20 de San Petersburgo, en un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tal vez no le hayan gustado a los oídos de alguna gran potencia, pero esto de matar al mensajero, de enojarse con el mensajero cuando uno ve lo que está pasando y tiene una percepción. Yo me acuerdo de la percepción que tuve de la primavera árabe, donde todos planteaban que la primavera árabe había llegado y que entonces iban a terminar esas culturas de extrema religión o de los estados, digamos, teocráticos, etcétera, etcétera, y resulta ser que la revolución o la primavera árabe resultó finalmente terrible, fiasco. Mira lo que está pasando con el ISIS, esos grupos terroristas. Entonces, me parece a mí que
hay que tener una mirada sobre todo eso y decir a todo que sí, para quedar bien, y bueno, sí, podés quedar bien. Y la región, y la región, Presidenta, lo que está pasando con Dilma, digo, ¿piensa que se va a derechizar la región? Mira, lo que está pasando con Dilma es una consecuencia de esto que te estaba diciendo antes. Yo creo que han surgido, es muy claro, es muy parecido Brasil, Argentina, el surgimiento de un partido judicial, de un partido mediático muy fuerte. Esto no creamos que es una originalidad argentina ni brasilera, son cosas enlatadas. Si vos ves las movilizaciones, las consignas, los ejes discursivos y mediáticos sobre lo que giraba el ataque a nuestro gobierno, sobre los ataques que gira al gobierno de Brasil, lo que pasó con Evo Morales en Bolivia, es muy similar, inclusive se ven personajes similares en uno y otro lado, ¿no? Con distintos nombres, con distintos modismos propios de cada país, pero me parece que es un modelo de intervención en la región. Es un modelo de intervención que tiene que ver, a mi criterio, mi interpretación, con que tal vez el hecho de que hayamos abierto nuestras economías a otras latitudes, no sé, a la República Popular China o a la Federación Rusa, en una región que normalmente se consideró como un reservorio cuasi propio de energía, acuífero, de materias primas, de alimentos, fue visto por algunos como una suerte, digamos, de desafío muy grande, sobre todo para aquellas potencias que piensan no en las próximas elecciones parlamentarias, sino cómo va a estar su país en los próximos 60 años, que está muy bien que sea así, porque yo creo que todo país debería tener una concepción estratégica de verse no quién va a ser el próximo gobierno, o quién va a ganar la próxima parlamentaria, o quién va a ser el próximo gobernador o presidente, sino qué va a hacer del país en los próximos 10, 20, 30, 40 años. Bueno, hay gente en el mundo que piensa esas cosas. No son muchos, no son muchos. El problema es cuando esos intereses estratégicos en su visión de desarrollo y de supervivencia lo creen o confrontan y piensan que el desarrollo de los países que están en una región que les parece que es propia puede ser atentatorio contra el desarrollo de su propia economía o de su propio interés como potencia geoestratégico, ¿no? O sea, son cosas que hay que pensarlas y mirarlas porque... ¿Y Macri en la Alianza del Pacífico en Chile entrando a esa alianza? Creo que, mira, no creo ni que el problema sea entrar o salir de la Alianza del Pacífico, sino qué es lo que querés hacer con el país y cómo lo vas a hacer jugar en la Alianza Estratégica Regional, con Brasil, en fin, con todos los países de la región, con la UNASUR, con la CELAC, y además en el mundo también. ¿Cómo lo vas a posicionar frente a China, frente a otros países, frente a la Unión Europea? Me parece que no es una cosa de juego con este y me peleo con todos los demás del barrio. Me parece que no es así. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede tomar esas decisiones políticas con un gobierno de CEOs, de gerentes, de gente que viene de empresas? Está hablando de alta política. Es difícil porque me cuesta creer que quien toda la vida ha pertenecido al mundo de una empresa, por ejemplo, ha sido CEO o tiene acciones de una empresa, pueda desprenderse de los intereses de esa empresa. A mí me cuesta. A ver, ¿por qué tengo que suponer que alguien que tiene intereses concretos en una empresa multinacional y tiene acciones va a ser lo suficientemente independiente si alguien está suponiendo que porque conozco a alguien que es un empresario, ya eso, el solo hecho de conocerlo me coloca en situaciones sospechosas, sin tener que ver nada con su empresa, ni nada con su compañía, ni nada con su actividad económica? Si esto parece sospechoso, ¿qué me puede parecer a mí que alguien que decide políticas en un país, energéticas, por ejemplo, sea al mismo tiempo accionista de unas principales empresas de energía del mundo? A ver, que me parece que es más lógico que yo piense mal, que alguien piense mal de mí porque soy amiga de Juan, o porque conozco a Pedro, o porque conozco a José, porque soy de la misma provincia. Me parece que hay una suerte de medición o de vara muy desigual, interesadamente desigual, mediáticamente desigual, de analizar las cosas. Pero bueno, la gente tampoco, con todos los problemas que tiene, de sobrevivencia, de subsistencia, de trabajo, de ingresos, ponerla también a pensar en geoestrategia, en qué pasa, bueno, digamos que eso es una obligación de quienes
por lo menos se autotitulan dirigentes. Sí, ¿no? hay una preocupación de mucha gente de que usted vaya presa. Cristina, ¿usted piensa que puede suceder eso? Mirá, son los riesgos que toma quien ha tomado las decisiones en materia de... ¿Vos creés que, por ejemplo, haber decidido recuperar la CFJP, haber decidido recuperar YPF, haber decidido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en paritarias libres, haber decidido, por ejemplo, que lo que reclamaron los organismos de derechos humanos toda la vida, que era precisamente el juicio y la responsabilidad de quienes cometieron el genocidio de la dictadura, ¿vos te crees que todo eso no tiene un precio? Yo sé que todo tiene un precio. Y cuando uno toma esas decisiones, si yo hubiera hecho lo que hicieron otros, seguramente no tendría problemas. De hecho, de la Rúa no tiene ningún tipo de problemas. Sin embargo, terminó con el megacanje, el corralito y 30 muertos en la Plaza de Mayo. 30 muertos que no fueron accidentales, porque no es que se fue cuando se armó el lío, no. Cuando se armó el lío decretaron el estado de sitio. Yo estaba en el Congreso cuando nos notificaron que habían firmado el estado de sitio. Estaba en el Congreso sentada como senadora cuando empezó la represión en Plaza de Mayo, 19 y 20 de diciembre, perdón. Entonces, me parece que, bueno, viste, y ahí andas por la vida sin ningún... Vos imaginate que yo hubiera sido responsable de un gobierno con 30 muertos en la plaza. Bueno, esta fue uno de mis... ¿Ves? A lo que sí le tenía miedo eran esas cosas yo. Yo tuve mucho miedo, no mucho miedo, mucha tensión, si te gusta más. Cuando era presidenta, de que en una manifestación, una movilización, por eso siempre dentro del año 2003 a la fecha, la policía iba de contención, de prevención, sin armas, en fin, siempre tuve, y vos fíjate que cuando pasó el episodio del chico de Ferreira, que no fue tampoco una cuestión de represión, porque fue una cuestión que además fue juzgada, castigada, y que no se dio con las fuerzas de seguridad, esto, como siempre digo yo, ¿no? Esa bala rozó un poco el corazón de Néstor, porque estaba como loco. Porque era una cosa, una karma que teníamos nosotros, un karma eso de no cargar con la vida de nadie en un acto de represión, aun cuando por ahí en muchas actividades hubiera desmanes, hubiera agresividad por parte de los manifestantes, pero preferíamos cargar con la agresividad de los manifestantes y no con la agresión de las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque cuando se pierde una vida en eso, el daño, además de la pérdida de la vida, es un daño irreparable, me parece, a la democracia, ¿no? Esa es la percepción que teníamos nosotros. Si uno se levantaba siempre, con atención, a los pocos días de salir del quirófano con mi cabeza, tuvimos el levantamiento de todas las policías, o de varias policías en todo el país, en algunos casos con muertos, hubo en Córdoba episodios graves realmente, que vistos en perspectiva, está claro que fueron armados, prisioneros, también atención de por ahí, movilizaciones, huelgas, por el impuesto a las ganancias. Entonces, uno cuando mira esto en perspectiva dice, la verdad que pese a todo, ¿no? Pese a todo, pudimos sobrellevar una oposición muy dura, durísima, pudimos sobrellevar actos, realmente actividades de huelgas por la ganancia o cortes de calles por cosas, y la verdad que, eso sí lo veía con mucha atención. Lo otro son los avatares de la política cuando vos decidís representar determinados intereses. Si vos representás los intereses de las minorías y no tocas ningún interés, no te pasa nada, absolutamente nunca nada. Esto está comprobado. Le transmito algo que me dice mucha gente, y es que sienten cierta orfandad, que se sienten como solos, o sea, la gente que no está de acuerdo con Mauricio Macri, que le están pasando todas estas cosas, que está perdiendo derechos, que está perdiendo poder adquisitivo, y que además tiene miedo de que usted vaya presa. Digo, es muy desesperanzador eso. Mira, yo creo que nadie debe sentirse... Yo no sé si a veces, digo, el día 9 de diciembre, cuando me despedí de esa plaza maravillosa, me parece que fui muy clara, y creo que nadie debe esperar mesías ni salvadores, no hay ni apellidos ni nombres salvadores. Me parece que hay construcciones colectivas que se van dando en una sociedad en determinados momentos, y yo aprendí hace muchos años, pero muchísimos años,
que nadie puede constituirse en vanguardia de nada que la sociedad no quiera ser. ¿Entiende lo que digo? Sí, lo que pasa es que también usted sabe mucho de política y la gente quiere un líder. Y él quiere acá el líder, no en Santa Cruz, por ahí. Yo creo, mire, yo creo sinceramente, bueno, estamos extendiéndonos demasiado y no era lo que habíamos acordado, pero no es que le escape al bulto, simplemente que creo que la construcción, las cosas no se dan en políticas porque uno las apure, las deje de apurar o vaya antes. Yo creo que son construcciones colectivas, son cosas que se van haciendo y fundamentalmente creo que es la sociedad la que debe empoderarse y hacer valer sus derechos. Esto es lo que por lo menos pienso yo. Mire, el otro día estaba leyendo, sin ir más lejos, que en Villa Gesell, por ejemplo, por dar un ejemplo puntual, no de grandes gestas emancipadoras, ni grandes cuestiones épicas, ni grandes... No, le estoy hablando de lo que pasó el otro día en Villa Gesell, cuando la comunidad decidió que no iba a pagar, por ejemplo, la factura del gas porque no la podían pagar. Bueno, es una decisión que no necesita ningún liderazgo, no necesita y nadie, simplemente sentido común, organización de la sociedad, y bueno, y llevar las cosas adelante, porque realmente creo que si quienes tienen responsabilidades institucionales desde la oposición no lo hacen, bueno, finalmente de algún lado siempre surge la gente que lo hace, porque en definitiva, a ver, no es una cuestión de que si me gusta hacer esto o no me gusta, o me parece que es muy cara la luz y porque me parece que es muy cara, o el gas no lo pago. No es que no lo pago porque me parece que es muy caro, me parece que por ahí no lo pago porque no puedo pagarlo. Son dos situaciones absolutamente diferentes. Y me parece que la gente sin calefacción no puede vivir, por ejemplo. Aparte creo que se toman decisiones sin conocer exactamente el país. Por ejemplo, yo no estoy en Buenos Aires, pero en mi casa de Santa Cruz la calefacción sigue encendida. ¿Sabés por qué tiene que seguir encendida la calefacción? Idea. Porque las temperaturas son bajo cero. Y aunque vos no estés en tu casa, si no tenés la calefacción encendida, se te congelan las cañerías y se te revientan las cañerías en tu casa. Vos sabés que, por ejemplo, en Santa Cruz, en pleno invierno, cuando tenés temperaturas bajo cero, tenés que dejar corriendo el hilo del agua para que no se te congele en la cañería el agua. ¿Sabés que los tanques de agua no son como los que vos ves ahora cuando vas a los barrios acá en Capital Federal o en Gran Buenos Aires, que ves el tanquecito arriba de la casa? Vos en el sur no vas a ver ningún tanque, están todos en el entretecho los tanques. ¿Por qué están en el entretecho? Porque reciben el calor de la calefacción para no congelarse el agua en el tanque. Con lo cual vos tenés que dejar la calefacción en tu casa, no por ahí como cuando estás vos, que la tenés más calientita porque no te morís de frío, y no porque estés en remera, porque estoy en suéter adentro de mi casa, sino porque realmente necesita tener una temperatura ambiente, porque afuera hay 4, 5, 6 o 7 grados bajo cero, entonces necesitas tener adentro una calefacción por sobre cero para que no se te congelen las cañerías. Yo te cuento una anécdota. En el año 82, y cuando termine me despido, por favor. En el año 82, lo recuerdo muy bien porque fue el año del obtenimiento de la actividad política después de Malvinas, y habíamos salido a afiliar muy fuerte, y tuvimos un invierno muy duro. Yo tuve un accidente, inclusive, porque tenía un escarche, casi me mato en el auto, y me acuerdo que congeló la cañería abajo del pavimento, la cañería que ingresaba a mi casa. La casa que ahora vive Máximo, es una casa que era donde vivíamos nosotros antes de irnos a la gobernación, bueno, la casa que ahora vive Máximo, que la amplió y la modificó, esa misma casa se quedó sin agua porque abajo está el frío y la cañería no estaba a unos 20 centímetros abajo del pavimento, que se nos congeló y hubo que picar el pavimento. ¿Escuchás lo que te estoy diciendo? Tuvimos que picar el pavimento para descongelar la cañería porque nos habíamos quedado sin agua, aún con calefacción dentro de la casa, de las bajísimas temperaturas que teníamos afuera. Ahora, si vos todavía viviste en Capital Federal y el único lugar con nieve que conoces es cuando vas a esquiar, bueno, entonces es probable que creas, y esta gente, pero por favor, si te pones un buen suéter, te pones frente al hogar un chocolate caliente, entras en calor enseguida. Pero cuando vos no vas a la nieve porque vas a esquiar, sino porque vivís en medio de la nieve, bueno, la cosa es distinta. La cosa es distinta. Es una cuestión de timing, es una cuestión también de conocer, de saber, de haber vivido. Me parece que no es tan complejo después de todo, ¿no, Navarro? Pero digo, para no dejar un mensaje tan desesperanzador. No más, no más. ¿La gente va a estar mal? Digo, no hay una posibilidad de que cambie el gobierno y haga otra cosa. ¿Qué es eso? Mira, las esperanzas siempre es lo último que se debe perder. Y es lo último que un dirigente, cualquiera sea el lugar que ocupa, debe perder, porque me parece que es la obligación de todo dirigente
alentar a la gente y darle esperanza. Yo le dije alguna vez, cuando alguien me dijo en un programa de televisión hace muchísimo tiempo que él era escéptico y no creía, y que él como intelectual tenía el derecho de no creer y de dudar y de no tener esperanza. Bueno, yo dije, bueno, mire, usted tendrá el derecho como intelectual, pero ¿sabe qué? Yo hago política, yo tengo David de Viñas. creer, de pensar. Sí, creo que fue él, creo que fue un programa de cambiar, de que se puede cambiar y que se pueden hacer las cosas. Y bueno, ¿por qué no podemos tal vez pensar que cambiemos pueda cambiar? Cristina, muchas gracias por este reportaje. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue Cristina Fernández en el primer reportaje que da desde que se fue de la Casa Rosada y en uno de los pocos reportajes, la verdad, que ha dado la presidenta mandato cumplido Cristina Fernández. Digo, a ver, ahora está Víctor Hugo Morales esperándome, enorme gentileza de venir a acompañarme en una noche como esta y vamos a analizar lo que dijo la presidenta. Digo, en principio, recordemos que pidió una auditoría de toda la obra pública en Argentina de todos los últimos tiempos. Es decir, le está pidiendo a la justicia, bueno, ustedes dicen que yo tuve algo que ver con esto, auditen toda la obra pública. Hizo una comparación interesante entre los supuestos retornos por alquileres de hoteles y qué sé yo, y el tamaño de la obra pública de 10 o 12 años, que fueron como 200.000 millones de dólares, que por ahí sirve para sacar alguna conclusión, decir, bueno, si hiciste obra pública por 200.000 millones de dólares y me dieron 2 millones de dólares, no parece razonable, no parece un retorno. Digo, habló de incapacidades, dijo, bueno, no es que sean malos, tienen esa idea, ¿sí? Y se refirió de esa manera al gobierno de Mauricio Macri. Digo, en un minuto tenemos que ir a una tanda porque si no el director me va a matar. En un minuto vamos con Víctor Hugo Morales. Vamos a ver algunas de las principales cosas que dijo Cristina Fernández.